Si les dijera que existe un shooter que tiene modo campaña, modo zombie y modo multijugador, y para rematar con opción offline, ¿me creerían? Esta información vale millones. Pues créanlo, porque se trata de Battle Ops. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de hoy les traigo uno de los mejores shooters con los que me he topado. Guiño, guiño. Así es, y se trata de Battle Ops, un juego que tiene todo lo que un amante de los shooters desea, un modo campaña, con una historia tan compleja y extensa, con unas cinemáticas llenas de emoción y adrenalina, que los mantendrá horas pegados a su teléfono. Una vez que termines ese gran viaje, embárcate en el multijugador, donde podrás llevar a tu equipo a la victoria en partidas llenas de acción. Por último, si aún quieres más, el modo zombie te espera en mapas pequeños donde hordas de feroces zombies querrán acabar contigo. ¿Se te acabó el internet de tu teléfono y no puedes conectarte al Wi-Fi para seguir jugando? No te preocupes, este juego es tan cabrón que no importa si lo abres conectado o no, o si en media partida se te va la señal, podrás seguir jugando todos los modos hasta el multijugador, por lo que sin temor a equivocarme, Battle Ops es el mejor juego que hay en la Play Store actualmente. O al menos eso diría si el maldito juego cumpliera con mínimo una cosa bien. Pero ya hablando en serio, ¿han escuchado ese viejo refrán mexicano que reza, el que mucho abarca poco aprieta? Bueno, pues Battle Ops ni aprieta ni abarca, y es que el modo campaña que pareciera muy extenso es corto, no solo eso, es aburrido, solo vas de un punto A a un punto B. Y para avanzar solo basta que te pongas en una esquina para matar a todo lo que pase por ahí, y avanzas al siguiente punto, además de un asistente de disparo que sumado a una inteligencia artificial pero tan risible que la campaña no hace más que aburrirte. Por si fuera poco, si eres quisquilloso, hay grandes posibilidades que encuentres zonas del juego sin terminar. El modo zombie, otro modo que es tedioso, solo tiene un mapa, y los zombies, en lugar de ser una amenaza, son todo menos amenazas. Además de que son exactamente iguales, no hay variedad. Uno supondría que tendría retos como poca munición o jefes finales que te hagan disfrutar el modo, pero no. La munición es ilimitada, al igual que los zombies, por lo que podrás pasar horas ahí y no habría ningún cambio. O al menos eso creo, porque lo máximo que yo duré fueron 20 minutos, hasta que me aburrí y no volví al modo. Ahora, el multijugador, donde podrías o en teoría tendrías que jugar con más gente que esté en el juego, bueno, pues encontrarás más bots que otra cosa. Las partidas se hacen eternas y por si fuera poco, en todos contra todos hay un bug donde al terminar el contador de la partida todo se paraliza y se vuelve un bucle sin fin, por lo que 7 minutos de tu vida se irán al diablo, por lo que tendrás que regresar al menú de inicio. El juego tiene una sensibilidad y controles muy difíciles de manejar, y no porque sean complejos, sino porque funcionan cuando quieren. Voltear o moverte requiere mucho esfuerzo, y reaccionar rápido es difícil, por lo que andarás muriendo una y otra vez. Su catálogo de armas es muy escaso, y por si fuera poco, todo es de paga. Por ejemplo, el AK-47, un arma icónica de todo shooter que se respete, aquí te cuesta 200 pesos mexicanos. 200 por un arma que en donde la mayoría de los shooters es gratis. Aquí pagas, o al menos que quieras ver de entre 15 a 20 anuncios por arma. Y justamente hablando de anuncios, todo el juego está repleto de ellos. Anuncios cuando quieras empezar una partida, anuncios mientras carga, anuncios cuando acaba una partida, y el colmo de colmos, anuncios mientras juegas. Hazme el jodido favor. Lo único bueno que podría decir de este juego es que no se ve tan mal. Por el contrario, si se le pusiera empeño, este juego sería una belleza. Fuera de eso, es un desastre que no me atrevería a recomendar, a menos que seas un niño o adolescente que en su vida ha probado un shooter. Solo en ese caso este juego es una joya. Pero para el resto, mejor ni se le acerquen. Aunque de masoquistas y locos, todos tenemos un poco. Y bueno, de mi parte sería todo. Por lo que no me quedaría más que desearles buenas partidas. Si con ello les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte.
Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.